Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de enero para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es deporte, récord y alumnos. Interpretarás y explicarás las diferencias que existe entre la unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal. Recordemos esta clase donde Juan Carlos tiene que interpretar el registro de jabalina. Son admirables los deportistas olímpicos, son unas supermujeres y unos superhombres. Y una manera de entrenarse es conociendo sus puntajes y sus marcas. Tenemos esta tabla donde tenemos el peso de las medallas olímpicas. La de plata tiene 550.5, la de oro pesa 586.3 y la de bronce pesa 493.4 gramos. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de bronce? Como un miligramo es la milésima parte de un gramo, multipliqué 493.4 por 1000 y nos dio 493.400. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de plata? Multipliqué 580.5 por 1000 y me dio 580.500 miligramos. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de oro? Multipliqué 586.3 gramos por 1000 y obtenemos 586.300 miligramos. Ahora recordemos la clase donde Tom quería saber cuántos alumnos son de quinto grado. Ese día no terminamos de calcular el último acertijo. Si quisiera representar el total de alumnos en el país, es decir, 2.323.348 alumnos con una unidad de medida millones de alumnos, ¿cómo debería representarse esta cantidad? Se representa 2.327.348 alumnos, porque si multiplico 2.327.348 por 1.000.000 es igual a 2.323.348 alumnos. Vamos a recordar la clase Mis deportes favoritos. Tenemos los días de la semana, el tiempo recorrido por día y tenemos la distancia recorrida. Contestemos las siguientes preguntas. Por cada respuesta correcta se ganarán una medalla. ¿Cuántos minutos hay de diferencia entre su caminata del día miércoles y la del domingo? Primero vamos a calcular la diferencia entre 1.1 y 1.5. Se escribe así, 1.5 menos 1.1. Nos da 0.4. Ahora lo convertimos en sistema sexagesimal, multiplicamos 0.4 por 60 y nos da 24 minutos. ¿Cuántos metros caminó en total durante la semana? Primero sumo lo que caminó, que serían en total 50.5 kilómetros, lo vamos a multiplicar por 1000 y esto me da 50.500 metros. Lo multipliqué por 1000 porque cada 1000 metros es un kilómetro. ¿Cuántas horas y minutos caminé en total esa semana? Hay que sumar los tiempos de cada día. Todos los días caminó 10.1. Falta convertirlo a horas y minutos. Hay que convertir un décimo de horas a minutos, porque 6 minutos es la décima parte de 60. Pero si quieres hacer la operación es 0.1 por 60 y nos da 6. La respuesta es 10 horas con 6 minutos. Seguimos con ciencias. El tema es los seres vivos y mi entorno. Tom observó que en su jardín había muchos seres vivos, pero ¿dónde comen? Las características de los seres vivos a la gran variedad de seres vivos se les llama biodiversidad. Todos los seres vivos respiran el aire que se encuentra en el medio ambiente y se alimentan de lo que tienen en su entorno. Todos estamos en la Tierra y debemos proteger a los demás seres vivos. Vamos a jugar. Tenemos 4 números y Tom elige el 3. La respiración es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Todos los seres vivos respiran de diferente manera según las características. La respiración es la entrada de oxígeno de los seres vivos, incluso los animales que viven en el mar. Las plantas son las encargadas de generar el oxígeno. Ale elige la 1. La nutrición es el intercambio de la materia y energía con el medio y como resultado de ello lo modifican mediante este proceso. Los seres vivos adquieren los nutrientes necesarios para subsistir en el medio. Lo podemos observar en la cadena alimenticia. La maestra eligió la 2. La reproducción es la forma mediante la cual los seres vivos producen nuevos seres vivos y propagan la especie. Por ejemplo, la reproducción de las plantas. Los seres vivos hemos desarrollado funciones de reproducción para poder sobrevivir. Los machos tienen características diferentes a las hembras. Los machos tienen conductas más activas y una conducta peculiar de los machos es la pelea de los machos por la hembra. Pero la hembra es quien elige a su pareja. Hay una ranita en Chile donde la rana macho es quien cuida a sus hijos
y una vez que las crías crecen son liberadas. Ahora identifica a los machos y la hembra de algunas especies. Veamos la siguiente tarjeta. Los seres vivos responden hasta cierto punto a los cambios detectados en su ambiente. Además, cuentan con receptores especializados que les permiten captar diferentes estímulos del ambiente y reaccionar frente a ellos. Todos los seres vivos reaccionan a los estímulos del medio ambiente. Los receptores son capaces de recibir sonidos, olores, cambios en la temperatura o de luz. Las plantas reaccionan en diferentes tipos de estímulos, como el tropismo, ejemplo el girasol, que siempre sigue al sol. ¿Alguna vez has visto alguna planta moverse? La mimosa reacciona al tocarla con un dedo. El reto es el siguiente. Consiste en investigar en diferentes fuentes los ecosistemas que caracterizan tu localidad. Investiga cuáles son esos ecosistemas, qué seres vivos lo habitan, qué relación hay entre ellos, los recursos que las personas obtienen de ellos y los riesgos o problemas ambientales. Después, elabora folletos o carteles para difundir esta información entre los integrantes de tu comunidad. Seguimos con lengua materna. El tema es: busquemos pistas sobre los textos expositivos. Hoy tenemos una clase de repaso, pero jugaremos a ser detectives y recordar cómo se redacta un texto expositivo. Tom el detective nos pregunta: ¿conoces a Sherlock Holmes? Es el personaje principal del escritor Arthur Conan Doyle, donde destaca por su inteligencia y razonamiento deductivo para resolver casos complicados. Tenemos que ser muy observadores y leer con atención. Las pistas pueden estar en cualquier lugar. Al encontró la imagen de la luna que dice: ¿cuáles son las partes del texto expositivo? La pista es: no es que nunca te equivoques, pero te ayuda a quitar todo aquello que detectas que puedes borrar. Los textos expositivos se conforman por tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. La siguiente pista es la siguiente: aunque parezco redondo, en realidad no lo soy, pero si miras de cerca hay países muy grandes y muy pequeños también. La siguiente pista está en el globo terráqueo. ¿Cuál es el primer paso para hacer un texto expositivo? Para realizar un texto expositivo se necesita primero elegir un tema. Cuando ya tienes delimitado el tema para crear un texto expositivo, ¿qué tienes que hacer a continuación? La siguiente pista es: los niños juegan conmigo para colorear dibujos, son los crayones de cera. Cuando ya tienes delimitado el tema, entonces vas a escribir preguntas sobre lo que quieres saber en específico acerca de ese tema. ¿Y qué hago con las preguntas que ya formulé? La siguiente pista es: sobre mí pones objetos, libros y más, es el escritorio. Cuando tengas listas las preguntas sobre lo que quieres saber del tema, ahora es momento de investigar en diversas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de consulta? La pista es: casi siempre hago equipo con los grandes escritorios, soy pequeña y muy delgada, se trata de la pluma. Respuesta: las fuentes de consulta son bibliográficas, hemerográficas y digitales. Hablando de fuentes bibliográficas, ¿qué ves en un libro? La portada, la contraportada y el lomo. ¿Qué elementos encontramos en la portada de un libro? En la portada de un libro hallaremos un título, el nombre del autor y nombre del ilustrador. ¿Por qué crees que es importante conocer las características de un libro en la elaboración de un texto expositivo? Porque a la hora de investigar sobre temas que elegimos en nuestro texto expositivo es importante identificar partes del libro como el título. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos suficiente información sobre el tema? Cuando ya tenemos suficiente información sobre el tema, elijo. Debemos leerla e identificar las ideas principales. ¿Qué tipo de palabras surgen a partir de las ideas principales? Son las palabras clave. Ahora recapitulemos lo que vimos en clase. Las partes de un texto expositivo son inicio, desarrollo y conclusión. Primero que vas a hacer es seleccionar un tema, redactar preguntas sobre lo que quieres saber del tema, investigar en diversas fuentes de consulta sobre el tema a partir de las preguntas ya planteadas. Las fuentes de consultas pueden ser bibliográficas, hemerográficas y digitales. Identifica ideas principales en los textos de consulta y ubicar las palabras clave. Redactar el desarrollo con la información obtenida, cuidar la ortografía y signos de puntuación, redactar una conclusión, es decir, las reflexiones finales de todo lo que investigaste. Y por último, anota las fuentes que consultaste. Seguimos con historia. El tema es repaso la segunda mitad del siglo XIX, parte 1. Vamos a repasar de 1051 a 1900. En esta época está llena de conflictos entre liberales y conservadores. Lo que proponían liberales y conservadores era muy distinto. Lucas Alamán fue uno de los principales conservadores y José María Mora era un principal de los liberales. Veamos el siguiente cuadro. Los conservadores querían una monarquía y los liberales una república. Los liberales querían desamortizar a la iglesia y los conservadores querían que la iglesia siguiera teniendo el poder. Los liberales querían una educación libre y los conservadores que no se cuestionara la autoridad. Aquí tenemos algunos hechos históricos que iremos ubicando en la línea del tiempo. La Revolución de Ayutla sucedió en 1854 a principios de este periodo. Fue un movimiento armado para quitarle al presidente Antonio López de Santana
quien ya había ocupado la presidencia más de 6 veces y tenía a todo el mundo descontento. Colocaremos el número 1, Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla triunfó y Santana tuvo que abandonar la presidencia para dar pie a un nuevo gobierno liberal. Número 2. Las leyes de reforma se promulgaron en 3 años distintos. En la línea del tiempo puedes dibujar una pequeña llave que vaya hacia la derecha desde 1555 hasta 1857. La Ley Juárez, 1955, Ley Lerdo, 1856 y Ley Iglesias, 1857. Estas leyes lo que hicieron fue quitarle el poder a la iglesia y al ejército. Y también podemos colocar el número 3, la Constitución de 1857. Fue una constitución liberal que remarcó la importancia de la igualdad, las libertades individuales y gracias a ellas tenemos un Estado laico. Laico significa que es independiente de cualquier religión, por eso podemos decir que la escuela es laica. La Guerra de Reforma fue una lucha armada entre liberales y conservadores que ocurrió entre 1858 y 1861, y eso que también se le conoce como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil. La Guerra de Reforma comenzó con el Plan de Tacubaya, en el cual los conservadores rechazaron la Constitución de 1857 porque no querían quitarle el poder a la Iglesia y al ejército. Y como se crearon dos bandos, hubo un momento de la guerra en la que había 2 presidentes al mismo tiempo. Uno era Benito Juárez y otro era General Félix Zuloaga. La segunda intervención francesa está marcada en el número 5. Hay que ubicarla en 1862 porque en este año comenzó y en 1867 fue cuando terminó la guerra. Vamos a pasar al hecho número 6, que es el Segundo Imperio. Sería de 1864 cuando Maximiliano y Carlota llegaron a México hasta 1867, que es el año en el que fusilaron a Maximiliano y regresó Benito Juárez a la capital. La República restaurada fue una época de reconciliación. Ubica en esta época la línea del tiempo, tienes que hacer una llave que vaya de 1867 a 1876 y márcala con el número 7. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.